Muy buenos días a todos y todas. En nombre del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IES en Chile, su dirección general, dirección académica y coordinación idearia, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro séptimo taller de formación avanzada denominado Importancia de la investigación y sugerencias generales para publicar resultados investigativos, el cual forma parte de las actividades de nuestro instituto. Este taller contará con un relator y 3 sesiones de trabajo, el cual se inicia hoy 10 de junio y tiene por objetivo analizar la relevancia de la investigación en la sociedad del conocimiento, proporcionando recomendaciones generales para publicar resultados investigativos en revistas científicas indexadas. En esta primera sesión tengo el agrado de presentar a nuestro relator, el académico investigador Francisco Ganga Contreras. Él es doctor en gestión estratégica y negocios internacionales por la Universidad de Sevilla y doctor en administración de empresas por la ULSET de Bélgica, magíster en administración de empresas por la Universidad Austral de Chile. Es actual profesor titular en la Universidad de Tarapacá del Departamento de Educación, en donde se desempeña como docente de posgrado e investigador, con vasta experiencia en asesorías a empresas y organismos públicos, asistencias técnicas en investigación a universidades. Ha integrado comisiones y ha asumido directorios universitarios. También es coordinador del área de gobernanza educativa en el IESED Chile e investigador activo en educación en los campos de administración educacional y pública, gobernanza universitaria. Fue director de la revista chilena de Gobierno y Empresa, con activa participación en proyectos adjudicados con organismos públicos, tales como Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Estadísticas, y como investigador responsable de proyectos Fondesit, con una destacada producción científica que se refleja en publicaciones en revistas de corriente principal. Dejo con ustedes a nuestro relator, el doctor Francisco Ganga Contreras. Bueno, lo primero que quiero decir, y de manera muy transparente y genuina, agradezco la presentación de la profesora María Verónica Díaz, a quien conozco hace mucho tiempo. He sido compañero de grandes batallas académicas con éxitos muy importantes. Y bueno, cuando ella me hace la invitación a participar en este taller, quiero ser bien honesto, inicialmente no, mi primera respuesta fue que lo veía bastante difícil porque eh, el destino y la vida y el trabajo a uno lo lleva a asumir muchas responsabilidades. Entonces, los espacios en la agenda se te empiezan a hacer cada vez más escasos. Pero yo creo mucho en la lealtad académica y también en la amistad. Y yo creo que parte de lo que uno logra en la vida, en el mundo académico, obedece a que conoce personas con las cuales establece sintonías en términos de lo que uno cree debiera ser, en este caso, un proyecto educativo, un proyecto universitario, lo que nos abraza, en este caso, la investigación, la pasión por la investigación. Y claro, esa sincronía, la química dirían otros, después se va transformando en una amistad que con los años se traduce, ¿cierto?, en amistades verdaderas. Entonces, yo a mis amigos y a los compañeros de batalla en el campo investigativo, la verdad que nunca les puedo decir que no. Y siempre van a tener ahí un aliado para conversar de estos temas. Agradezco también la presencia de muchos colegas, algunos de los cuales conozco.
que la mayoría, creo yo, un gran porcentaje. Y de manera muy importante, agradezco a colegas que yo tengo mucho respeto porque sé que están investigando, sé que están generando conocimiento, que están publicando y aún así se han inscrito. Honestamente, yo pensaba que este taller no es para ellos porque, porque ellos ya saben un poco la lógica, pero siempre me agrada mucho porque al final significa que ellos también pueden aportar mucho a la reflexión, a la conversación, porque si hay algo que estamos empeñados como académicos, como investigadores, es también pasar la posta. Y pasar la posta significa compartir lo que hemos aprendido con el tiempo. Y, y por lo tanto, siempre vamos a estar disponibles para sumar nuevas generaciones. A mí, si hay algo que en la vida me llena es cuando aparecen nuevas generaciones con ese ímpetu. Ahora, generaciones, yo no me estoy refiriendo a edad, porque eso tiene que ver básicamente con la decisión que toma el colega o el académico de dedicarse a la investigación porque nuestras universidades en general, en Latinoamérica, y vamos a ver los datos para respaldar lo que estoy diciendo, son instituciones que se han erigido fundamentalmente como universidades docentes. Entonces, siguiendo con el orden del discurso, hoy día lo que pretendo hacer en estas 3 jornadas que vamos a compartir es todavía intentar convencer desde las bases, desde los tuétanos, diría yo, porque estas cosas tienen que pasar por un convencimiento profundo de que lo que necesita nuestra sociedad, Chile, Latinoamérica, son universidades complejas. Y muchas de nuestras universidades han abrazado ese concepto de manera muy entusiasmada. Yo todavía no conozco un rector que nos diga que mi universidad avanza hacia la complejidad o incluso algunos se atreven a decir que están ya dentro del marco de una universidad compleja. Pero si uno mira objetivamente los datos, muchas de nuestras universidades todavía siguen siendo docentes. Hay indicadores que lo van a respaldar y una de las cosas que uno aprende en la investigación es que las opiniones personales no tienen mucho sentido, ¿ah? Son importantes para compartir en un café, en una cena. Uno como investigador tiene que respaldar sus opiniones en datos. Entonces, cuando yo digo que muchas de nuestras universidades son fundamentalmente todavía docentes, al final de la jornada yo les voy a mostrar datos para respaldar lo que estoy diciendo. Una universidad compleja se define como aquella universidad que hace extensión con sentido, vinculación con el medio con sentido, con impacto, ¿cierto?, en ese entorno, pero por sobre todo se define como una universidad que es capaz de generar conocimiento y que ese conocimiento sea relevante y que se comunique a través de los medios que la ciencia tiene para comunicar esas investigaciones. Eh, Yo me he encontrado muchas veces con anécdotas que son simpáticas, pues yo las veo como anécdotas simpáticas, de colegas que me dicen, yo soy un investigador, y te lo dicen muy entusiasmado, entonces uno le llama la atención ese entusiasmo y esa ternura para decírtelo. Y yo habitualmente le digo, lo felicito, colega, ¿y dónde publica usted? No, yo todavía no he publicado nada, pero tengo en mi oficina un estante lleno de investigaciones que he hecho y te las puedo mostrar si quieres. También tengo muchas carpetas donde he hecho muchas investigaciones. Y le digo, yo les digo a ustedes, eso me da mucha ternura porque finalmente, y eso es parte del lenguaje que se usa en la ciencia, los colegas que ya tienen experiencia, que están acá, lo van a entender esto claramente. Una investigación que no se publica no existe. De hecho, el último eslabón de la investigación es la publicación científica. Es decir, la publicación, o sea, la investigación no puede llamarse como tal si eso no está publicado en algún
medio de comunicación científica que la comunidad científica tiene reconocida. Por supuesto que en el capítulo de la revista científica vamos a hablar de las revistas que existen, donde podemos publicar, pero también de los problemas de agencia que surgen a partir de, de estos dispositivos, porque los seres humanos en general somos pillines, diría alguien por ahí, ¿cierto? Somos astutos. Yo tengo entendido que también hay colegas del extranjero conectados, así que voy a tratar de traducir esos términos que a veces son muy nuestros. Pero claro, y, y siempre estamos pensando, no digo todos, pero mucha gente, esto es un problema global, ya lo van a ver cuando les muestre casos en la segunda sesión, de que este es un problema global. Me refiero yo a los comportamientos oportunistas. Eso siempre van a estar. Que técnicamente, para la gente que es del área de la administración y economía, un comportamiento oportunista es eh, un desvío del comportamiento normal que debiera tener un agente al interior de una organización. Entonces, en términos de la administración y la economía, eso se le llama comportamientos oportunistas, que emergen de a veces de intereses que son personales, quizás loables, pero a veces reñidos con lo que la misma teoría plantea como riesgo moral. Entonces, eso también lamentablemente ocurre en el campo científico, es decir, esta es una teoría que yo le estoy compartiendo del ámbito de la administración, que trata de explicar el comportamiento y la relación que se da entre los máximos ejecutivos y quienes ejercen como principal en esa organización. Y esta teoría que viene de autores clásicos como Jensen y Macklin, lamentablemente también se corrobora en otras áreas de nuestra vida. Y en el campo de la revista científica también lo tenemos. Pero al margen de eso, que puede dar también para otro seminario, lo importante es que los que estamos acá creemos en la investigación y si estamos acá es porque efectivamente queremos mover los indicadores de nuestras instituciones en lo que a investigación se refiere. Por eso es que la agenda comprende básicamente tres grandes tópicos que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de la importancia de la investigación tal como lo estamos haciendo ahora. Eso lo vamos a hacer en la jornada de hoy. El próximo martes vamos a estar hablando de las revistas científicas como dispositivo de difusión de nuestras investigaciones. Y en la última sesión, espero que la mayoría de ustedes esté todavía por ahí y no me abandonen a última hora. Vamos a estar hablando de las recomendaciones de carácter general, justamente para enfrentar el tema de la publicación científica. Por lo tanto, estos seminarios, talleres, tienen como objetivo central analizar la relevancia que tiene la investigación en la sociedad del conocimiento, proporcionando recomendaciones generales para publicar resultados investigativos en revistas científicas indexadas. Entonces, ¿qué significa esto? Le estaba adelantando que no vamos a compartir acerca de la estructura del artículo, de hecho no está en el objetivo ni está en los temas, porque, mira, hay dos razones, pero yo creo que igual se las quiero comentar. Efectivamente, la inteligencia artificial hoy día se está transformando en una herramienta potente que seguramente nos va a resolver el tema de la estructura del artículo. Yo he estado reflexionando mucho al respecto y ya aparece permanentemente en los seminarios. ¿Qué vamos a hacer si la inteligencia artificial es capaz de armarte un artículo? O sea, tú le dices, necesito que me arme un artículo científico y le colocas todos los parámetros y te lo arma. Es más, la inteligencia artificial ya sabe cómo es un artículo científico. Entonces, claro, yo digo, lo importante ahí va a ser eh, las preguntas de investigación que yo me haga. Eso va a ser lo importante. Pero aún así, en el intertanto, yo creo que de todas maneras sigue siendo relevante que todos sepamos lo que tradicionalmente las revistas consideran debiera ser lo esencial de un artículo científico. Pero insisto, es solo
nos da para otro taller mucho más largo, porque además de tener conocimiento, hay que explicar en detalle por qué hasta un título hoy día puede ser causal de rechazo de un artículo. Especialmente porque el ecosistema científico hoy día ha generado una cantidad enorme de personas que quieren publicar. Entonces, especialmente las revistas de alto impacto, las revistas WOS, Scopus, Q1, Q2, tienen una demanda impresionante. Tuve la fortuna de estar compartiendo con uno de los grandes referentes en el campo de la cienciometría, eh, el doctor Ignacio Batet, que tiene el gran mérito de haber levantado una revista desde cero y haberla llevado a convertirse en la número uno en su área en Europa y una de las cinco mejores a nivel mundial. Entonces es una persona que realmente sabe cómo levantar y llevar una revista para transformarla en una revista de esas características. Y claro, y él me decía una cosa que es muy curiosa. Nosotros teníamos un 98%, 99% de rechazo, porque la cantidad de artículos que recibíamos era una cosa impresionante. En español, que era una revista que se publicaba en español y en inglés, era una de las primeras. Entonces, la pregunta que yo le hacía, y esto es parte, adelantando un poco a lo que vamos a comentar más adelante, entonces, ¿cómo lo hacen cuando una revista recibe 200 artículos para un número donde tiene que seleccionar 10, 15 artículos? Entonces él me decía, bueno, hay un tema que es central. Nosotros tenemos que saber si esa investigación viene de un grupo de investigación fidedigno. Miren qué interesante eso. ¿Qué significa fidedigno? Bueno, que sea un grupo de investigación consolidado, serio, porque nosotros no nos podemos exponer a que de pronto nos llegue un artículo absolutamente falseado, espectacular, pero que no tenga respaldo en una comunidad científica. Y ahí entendí algo que también les voy a compartir más adelante, la importancia de la... Pero bueno, ya llegará su momento en que podremos compartir, si ustedes quedan con sabor a poco, porque estas conferencias son como una especie de abreboca. Yo no tengo ningún problema y con tiempo quizás podamos programar jornadas donde hablemos específicamente de cómo armar un artículo científico, porque al margen que me lo arme la inteligencia artificial, yo creo que en el fondo uno también quiere saber cómo se hace eso, qué es lo que está detrás de eso, y hacerlo uno por sí mismo. ¿Ya? Yo creo que eso también tiene una cosa muy atractiva para un investigador. Entonces, básicamente nosotros venimos a plantear y a relevar la importancia de la investigación. Y aquí siempre me gusta apoyarme de estos grandes pensadores. Claro, yo lo único que cambiaría ahí, todo ser humano, ¿cierto? En la actualidad es lo que corresponde decir, pero a la frase original de este gran Aristóteles, y lo quiero relevar porque la búsqueda del conocimiento no es algo que se instale como moda en los últimos años. ¿Ah? Lo digo porque todavía nosotros encontramos personas que no están tan convencidos con respecto a esta decisión que toman las universidades de avanzar a la complejidad y de tratar de ser universidades de investigación. Y lo quiero decir muy transparente. Cuando uno mira datos en las universidades de Latinoamérica, y uno se encuentra que el porcentaje de académicos que investiga es más bien reducido versus los académicos que no investigan nada, es porque todavía no hay un convencimiento profundo, genuino, de que es importante apostar por la investigación. Al margen de todas las consideraciones que muchas veces los colegas me comentan, en los periplos que uno hace por Latinoamérica, que no tengo tiempo, que hay mucha carga laboral,
Esa es una situación que uno escucha permanentemente, es iterativo, pero a pesar de que esas condiciones pudiesen ser más o menos similares en Latinoamérica, igual hay académicos investigadores que se la han ingeniado para cumplir con todo, con hacer docencia, con hacer investigación, con hacer gestión, y lo hacen a muy buen nivel. Yo creo que es porque pasa por este convencimiento profundo de que nuestra sociedad necesita investigar. Aristóteles tenía mecanismos súper entretenidos que a mí me gustan mucho, justamente para discutir respecto de los grandes temas que le interesaban a la sociedad. Y ahí están los famosos peripatéticos, ¿cierto? Peripatéticos. Me gusta mucho eso que hoy día a lo mejor lo podemos practicar en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos a través de los WhatsApp, los correos o por Zoom, como lo estamos haciendo ahora. Pero en esa época que no tenían esta tecnología, lo hacían conversando a través del caminar. ¿Ah? Y claro, Périas alrededor, patéticos, viene de pie, es decir, caminaban alrededor de la ciudad, de los parques, y en ese caminar, que dicho sea de paso, he leído algunos artículos científicos en los últimos años que hablan que caminar es muy sano, y lo recomiendan, ¿cierto? Y es increíble, yo digo, ¿cómo estos griegos tenían esa convicción tan adelantada? Entonces, he leído muchos artículos que dicen, recomiendan mucho caminar, porque caminar te hace reflexionar, como que se te activan todo tu cuerpo, incluido, ¿cierto? Tu cerebro. Entonces yo les recomiendo mucho, colegas, caminar, y si lo pueden hacer con colegas, con amigos, para reflexionar. Nosotros somos de mundo académico, por lo tanto, habitualmente yo cuando camino con mis colegas, por lo general no hablamos de fútbol, porque la verdad que el fútbol a mí no me gusta mucho, menos ahora con los resultados que tiene la selección chilena, que nos tiene en el último lugar de la tabla, así que cada vez resulta menos atractivo hablar de fútbol. Pero sí intento que hablemos de nuestras investigaciones, las proyecciones, los trabajos que estamos realizando, y la verdad que caminando eso resulta súper interesante. Y no es casualidad que este señor haya escrito más de 200 tratados, que uno podría homologarlo a lo que hoy es un artículo científico. Y eso para mí es un mérito enorme, porque ellos no tenían la tecnología que tenemos, el acceso a la información que hoy tenemos, y además que ellos eran multifacéticos, es decir, escribían de todo: lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía, política, estética, retórica, física, astronomía, biología, de todo. Y aún así, este personaje escribió más de 200 tratados. Yo me pregunto, y siempre hago esta pregunta, ¿cuántos investigadores en Latinoamérica tienen más de 200 artículos científicos publicados en revistas indexadas? Son muy pocos. De hecho, les doy un dato. Cuando el expresidente Correa instaló un estándar en sus universidades, que era un estándar norteamericano, pero él quiso hacer ese juego con Ecuador. Entonces, yo me acuerdo haber leído la LOCE, la LOES en realidad, la Ley Orgánica de la Educación Superior, y tenía unas ideas que eran espectaculares, pero de pronto estas ideas chocan con la realidad. Entonces, a veces las ideas hay que plantearlas en términos graduales. O sea, yo a veces converso con los rectores y los rectores me dicen, oh Francisco, que nosotros tenemos que promover la publicación WOS, y a algunos se les pasa la teja, y ojalá que sean Q1. Y yo le digo, a ver, un momentito. Si publicar artículos científicos es es como todas las cosas en la vida humana. Yo todavía no conozco ninguna guagua que al nacer, a los pocos minutos esté corriendo. No lo conozco. ¿Ya? Hay todo un proceso previo de afirmarse, dar pequeños pasitos, gatear. Y bueno, en algún minuto la persona correrá, pero no puedo pedirle a la persona que de la noche a la mañana gatee. Entonces, cuando a mí me toca hacer estos talleres de producción científica, publicación científica, yo les digo así honestamente, a mí me parece que publicar un artículo en una revista científica ya es un mérito.
a partir. Si esa revista científica está indexada en látex de catálogo 2.0, fantástico. Sigo dando pasitos. Si después lo logro hacer en una revista Cielo, maravilloso. Y si alcanzo el estándar y empiezo a tener una dinámica, voy a llegar a las Scopus, voy a llegar a las CUS. Entonces, se lo digo también con mucha honestidad, colegas. Creo que eso hay que hacer también muy transparente. Ahora, de pronto yo puedo pensar que muchos rectores o rectoras lo hacen para colocar así como una barrera alta y que la gente se proyecte a esa barrera, pero muchas veces esas barreras altas terminan por desmotivar a la gente, porque intentan publicar inmediatamente en un artículo Scopus y lo primero que reciben es un golpe en las narices. Hay gente que se desmotiva. A nadie le gusta que una revista le responda diciendo que el artículo no sirve para nada. Y tal como les comentaba delante, a propósito de la estructura del artículo, está tan competitivo el sistema, mejor dicho, hay tanta oferta, que hay una investigación que hicieron unos colegas argentinos que demostraba empíricamente que el primer filtro lo hace el editor, y ese editor rechaza por miles de razones, pero entre otras porque el título le parece que está súper inadecuado, y si tú comienzas mal con el título, ¿qué más se puede esperar del resto del artículo? Entonces rechazan el editor sin haber pasado ni siquiera el filtro del comité editorial, ni menos los arbitrajes. Estas revistas competitivas tienen un rechazo desde el editor de más del 50 al 60%. O sea, prácticamente, ya que estamos hablando de fútbol, no alcanzo a entrar a la cancha, me quedo afuera. No alcanzo ni siquiera a entrar a la cancha. Entonces, si no entro a la cancha, ni siquiera tengo la posibilidad de golpear la pelota. Y me quedo súper triste porque me llega el rechazo diciéndome que su artículo no es del foco de la revista, que no nos interesa. Es decir, montones de cosas que a uno terminan por desmotivar. Entonces, yo digo, hay que hacer un caminar paulatino. eh, y podemos llegar de pronto a este estándar. Y como les decía, no fue lo que hizo Correa, porque primero dice Correa, yo quiero que en 5 años el 70% de los profesores tengan grado académico. Creo que así fue más o menos, si la memoria no me falla. Oye, una locura los pobres profesores, todos tratando de terminar el doctorado como de lugar. Eh, y después, claro, y de pronto confundimos el tema del doctorado como una aspiración reputacional, pero en realidad una de las cosas que yo aprendí cuando estuve en España es que el doctorado es un grado que te habilita para dedicarte a la investigación. Es todo eso. Yo conozco colegas que nunca han tenido un doctorado y son hiperproductivos. ¿Le falta la habilitación? Claro, yo se la daría encantado. Y por eso que hoy día muchas universidades han cambiado esa modalidad de la tesis tradicional de 300, 400 páginas que hicimos muchos de los colegas antiguos por una tesis por compendio de publicaciones. Porque lo que buscan los doctorados es habilitar a una persona de que está en condiciones de publicar, de investigar. Al final, eso es. Entonces, no sé si ustedes de pronto han observado que los colegas españoles no le dan mucha importancia si eres doctor o no eres doctor, o sea, eres colega. Lo que le importa a ellos es que tú publicas o no publicas. Entonces, el grado académico de doctor es un grado que te habilita para. Pero no puede ser per se decir yo quiero ser doctor porque me sube el pelo. Me siento más importante ahora que soy doctor. El gran filósofo Mario Bunge, cuando una vez le preguntaron por qué creía él que Latinoamérica estaba perdiendo el tren de la ciencia y la gente no publicaba, y él respondió algo que yo no lo puedo decir porque no tengo la altura, ni le llego a los tobillos a Mario Bunge, pero sí lo puedo citar. Él dijo, porque Latinoamérica está llena de doctores de cartón. Entonces le pregunta al periodista, ¿qué significa eso? Que esté lleno de doctores de cartón.
Sí, muchos académicos profesores buscan el grado académico doctor para tenerlo colgado en la pared, sentirse orgulloso de eso, pero jamás publican algo importante o relevante. Algunos que con suerte publican algún artículo de opinión en un periódico, entonces por eso estamos así en Latinoamérica. Y yo creo que no puedo cuestionar yo, no soy nadie para cuestionar lo que dice Mario Bunge, pero creo que sí, que lo importante es la convicción de querer trabajar con investigaciones con sentido. Entonces, el grado académico de doctor es secundario. Lo que importa es cómo somos capaces de tomar a nuestros estudiantes de grado, en Chile le decimos pregrado para los colegas internacionales que están conectados, y somos capaces de guiarlo para que hagan un trabajo final que se transforme en un nuevo conocimiento. Yo siempre les pregunto a los colegas de las universidades en las cuales me ha tocado hacer asesoría, ¿cuántas tesis se hacen aquí en esta universidad al año? Y son enormes. Si les preguntara a ustedes, colegas que están al otro lado de la pantalla, y seguramente ustedes están pensando, solo en mi departamento, ¿cuántas tesis se hacen a nivel de grado? Hoy tenemos magíster, tenemos doctorado. Fácil, cualquier universidad, son 300, 400 tesis al año. Hay facultades que son capaces de generar eso. ¿Cuántas de esas tesis, donde hay una investigación detrás, donde hay un trabajo que se supone que se hace justamente para resolver un problema que tiene la sociedad, la empresa, el sector público? ¿Cuántas de esas tesis se transforman en un artículo? Muy poco. Porque si el 50% de esas tesis se transformaran en artículos, muchas de nuestras universidades tendrían resuelto el tema de la producción científica. Entonces, lo que importa ahora entonces es cómo, desde la más tierna edad, nosotros estuvimos en un congreso de gobernanza universitaria que todos los años desarrollamos, una experta de la Universidad de Harvard, y se le preguntó cómo lo hacía Harvard para publicar tanto. Y la respuesta que dio esta doctora fue muy simple. Nosotros involucramos a nuestros estudiantes desde el primer año en pequeñas investigaciones. Y a medida que va avanzando en los semestres, se va complejizando su nivel de publicaciones. Seguramente en el primer año publicará en una revista de la facultad, ¿cierto? Se pueden tener revistas que a lo mejor no tengan la aspiración de indexarse, pero sí que tengan la aspiración de que nuestros estudiantes hagan el ejercicio de generar una investigación con sentido y que finalmente se someta a evaluación de pares. Entonces es un entrenamiento, decía esta doctora, que viene de la más tierna edad. Entonces cuando ya están en el último año, te hacen tesis espectaculares. Eh, bueno, nuestro amigo Aristóteles es reconocido como el padre fundador de la lógica, la biología y obviamente un maestro. La pregunta ahora entonces sigue siendo la misma. ¿Por qué investigar? Nosotros investigamos porque cuestionamos la realidad. ¿Ah? Yo a veces le digo a mis estudiantes de manera jocosa, estimados estudiantes, yo los quiero invitar a todos a que se sumen al PC. Todos se tienen que sumar al PC. Y los estudiantes se ríen. ¿Qué profesor más revolucionario? Al pensamiento crítico. Al pensamiento crítico. Y otro gran filósofo que siempre lo traigo a colación es este señor que a él se le atribuye el mito de la caverna, ¿cierto? Que todos ustedes también conocen, rápidamente lo puedo, se los puedo comentar, ¿cierto? Es un mito súper interesante que nos debe acompañar siempre como investigadores. ¿Ah? Y Platón planteaba de que la mayoría de la gente, yo diría, ¿cierto? La mayoría de nuestros colegas a veces se encuentran en la caverna y, y observando una realidad que yo creo que es la realidad.
y estoy convencido que esa es la realidad. Pero Platón decía, en todos esos grupos siempre hay alguien inquieto, que de pronto dice, pero esta será la realidad que me proyectan, que me hacen creer que es la verdad, o existe otra realidad. Y ese personaje que siempre va a existir en nuestras instituciones, y yo creo que por eso tenemos también tanta gente que está interesada en la investigación, de pronto toma la decisión de salir de la caverna. Y al tomar la decisión de salir de la caverna, se encuentra que hay otra realidad. Bueno, ese es el rol de un investigador, salir de la caverna. Y a veces este rol puede ser incómodo porque uno puede plantear temas que no necesariamente la gente está muy contenta con ello. ¿Ya? Nosotros desde nuestras investigaciones del campo de la gobernanza universitaria hemos planteado cosas polémicas, cosas donde yo personalmente he sido confrontado porque están en desacuerdo con lo que está establecido. Y yo tengo una única defensa. Eh, no sé si será como la defensa del que tira la piedra y se esconde. Yo digo, es que lo que yo estoy diciendo es parte de la evidencia que hemos recabado en nuestros grupos de investigación. Entonces, no es un tema personal, es un tema de la evidencia que uno ha recabado. Entonces, si nosotros nos atrevemos a plantear este tema desde el punto de vista de lo que nosotros investigamos, que es la gobernanza universitaria, la gobernanza de las instituciones educativas, es porque es lo que nosotros hemos investigado. Y vamos a seguir investigando, porque somos investigadores. Entonces, muchas veces nosotros vamos a generar enemigos gratuitos, como dicen por ahí. Pero Platón decía, podemos personar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad, pero la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres, los seres humanos, le tienen miedo a la luz. Es decir, le tienen miedo a salir de ese estado cómodo, de esa caverna, donde me muestran una realidad y yo no me atrevo a cuestionar esa realidad, ni siquiera salir. Y Platón da un paso más, incluso fuerte, cuando él dice, y el problema que tiene normalmente ese investigador, o ese, lo dice ese investigador, ese personaje que sale de la caverna, es que cuando ve esa realidad, trata de volver a la caverna y contarle a sus amigos, amigas, colegas, oye, colega, hay otra realidad. La mayoría no te cree. Incluso te pueden tildar de loco, desubicado, pero Platón dice, siempre va a haber gente que te va a escuchar. Y finalmente esa es la gente que te saca de la oscuridad. Y esta frase también me gusta mucho de Platón cuando dice, los sabios hablan porque tienen algo que decir. Ese algo que decir, insisto, en la lógica de un investigador es algo que está sustentado en nuestras investigaciones. Y cuando yo conversaba con este gran referente Ignacio Guadet, él me decía, mira Francisco, si viene un profesor a conversar conmigo, yo lo primero que le reviso es su Google académico. De hecho, me dijo, yo sé exactamente quién eres. Te revisé en Google académico, te revisé en Scopus, te revisé en WOS y tengo clarísimo quién eres tú. Sé los proyectos que has hecho. Eso para mí es clave, me dijo, porque hay mucha gente que te puede vender pomadas. No sé cómo se dirá internacionalmente vender pomadas, ¿cierto? Los argentinos usan como el concepto, hay mucha gente chanta, ¿no? Gente que te vende discursos que están muy bien adornados, pero finalmente me decían, no tiene trasfondo. Para mí el trasfondo te lo da una persona que tiene investigación y que se ha mantenido en el tiempo haciendo investigación. Porque eso a mí me da tranquilidad. Tranquilidad de que no me están pasando, otro dicho típico de acá, gatos por liebre, es decir, que me están vendiendo algo que finalmente no es. ¿Ah? Yo igual digo estos dichos, ¿ah? Porque sé que los colegas latinoamericanos
le interesan estos dichos internacionales. ¿Verdad? A mí me gusta mucho escuchar los dichos que tienen los colegas de España, de Perú, y me río mucho con ellos. Y además que ya estamos cada día en una sociedad más globalizada, donde tenemos que entendernos incluso los dichos o los aforismos que hay en nuestro país. Entonces, este tema es muy relevante, insisto, porque significa entrar en el fondo de lo que queremos hacer. Con eso, ¿qué le estoy adelantando? Que si ustedes quieren ser investigadores, tienen que prepararse porque van a tener también problemas. Porque hay muchas cosas que uno logra investigar que eventualmente pueden molestar. Pero yo también tengo un dicho, que no sé si lo inventé yo, lo escuché en alguna parte, nunca he logrado averiguar eso, pero yo creo que el investigador es un académico que, que no le interesa ser políticamente correcto. Un investigador es alguien que le interesa ser académicamente honesto. Académicamente honesto. Y eso es complicado porque vivimos también en en una sociedad de simulaciones. Y a veces la transparencia no genera buenos réditos. Entonces, cuando uno es académico honesto con un dato, con algo, claro, podría eso eh, colisionar con estas perspectivas distintas que puede haber. Y el otro personaje que a mí me interesa mucho relevar es Sócrates, porque además Sócrates inventó una de las técnicas de recolección de información que muchas veces no la usamos, ¿cierto? Que es las entrevistas. Las entrevistas. Él era un tipo que preguntaba mucho. Inmediatamente la gente que es del área de las ciencias sociales, la filosofía, se va a acordar de la mayéutica, ¿verdad? La mayéutica, esa forma que él tomó de su madre, eh, que era matrona, de traer un niño a la luz. Entonces decía, la mayéutica es un poco eso, ¿cómo logro traer ideas a la luz? Con mucho cuidado, haciendo muchas preguntas, ¿ah? Haciendo muchas preguntas. Entonces, Sócrates tenía esta frase maravillosa que decía, solo el conocimiento que llega desde el interior es un verdadero conocimiento. Y, y claro, él planteaba que solo existe un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, que es la ignorancia. Y lamentablemente Sócrates tuvo un final triste porque él se atrevió a mantenerse leal a sus principios como investigador y fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte. Y, y afortunadamente, hoy en día, me parece súper bien lo que plantea ahí a Auristela, cuando dice, ¿cierto? Que, claro, son las preguntas las que finalmente van a guiarle. Me parece muy asertiva, gracias por la opinión. Oye, igual, eh, yo no he querido hacer más partícipe a la gente porque sé que hay mucha gente detrás, ¿ah? Pero igual me gustaría mucho si hay alguien que quiere comentar algo, lo puede hacer. Pero estaba pensando que, dado que hay muchas personas, dejemos unos 15 minutos, 20 minutos al final de esta jornada para que ustedes hagan sus comentarios, sus preguntas. Así que creo que puede ser también una buena metodología. Después ustedes me cuentan. Pero siguiendo con Sócrates, Sócrates fue considerado el hombre más sabio de Grecia. Ahí está la historia del oráculo de Delfo, porque él no se consideraba el más sabio. Él fue al oráculo a preguntarle quién era el más sabio, y el oráculo, en esos arrebatos de locura, le dice, Sócrates, tú eres el más sabio. Le dice, pero no puede ser que yo sea el más sabio. Esto me parece una locura. Y él se dio a la tarea de salir a recorrer y a conversar con todos los sabios de la época
le hacía preguntas y los sabios respondían. Ningún sabio quería quedarse sin responder, aunque respondieran puras paparruchadas, pero respondían. Ningún sabio fue capaz de decirle, oye, Sócrates, mira, respecto a ese tema yo no tengo idea, yo no sé. No te podría responder esa pregunta. Todos sí sabían. Entonces al final Sócrates dijo, el oráculo tenía razón. Yo soy el más sabio porque soy el único que me doy cuenta de mis limitaciones de conocimiento. Y ahí aparece, ¿cierto? Esa célebre frase, solo sé que nada sé y aún de eso no estoy seguro. Y todos estos sabios que se dicen que son hiper sabios, no se quedan callados con nada. Lo saben todo, solo saben todo. Pero yo soy el único que siento que no sé nada. Yo creo que eso nos pasa también a nosotros los investigadores honestos, que cada vez nos sentimos más ignorantes. Sentimos que sabemos menos. Y que lo que logramos conocer es finalmente una gota en el mar. Y lo que yo he logrado ver en los grandes investigadores, que por lo general son personas bastante humildes, ¿ah? Son personas con las cuales tú puedes llegar sin ningún tipo de problema y dialogar y conversar, y que están muy dispuestos a escucharte también. Eso es una gran enseñanza. A mí me gusta esta frase, ¿cierto? Que dice que conócete a ti mismo, porque con ello también eh, nos daba una recomendación a nosotros como investigadores. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer como investigador es justamente hacerse una especie, dirían los ingenieros comerciales, un análisis FODA, ¿verdad? Un análisis de fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. O sea, ¿en qué yo soy fuerte? ¿Dónde yo puedo aportar? Y hay algo que yo he aprendido, colegas. Uno no lo puede saber todo. Ya, eso está, no sé, no, yo creo que eso está para superwoman, superhombres. Y a veces uno tiene que elegir dónde va a aportar. A veces yo siento que los colegas se desesperan porque dicen, oye, yo no sé metodología de la investigación, yo no sé ecuaciones estructurales, yo no sé cálculo estadístico sofisticado. Yo estoy atrasado en la tecnología, entonces no puedo ser investigador y me desespero y quiero aprender de tecnología. Oye, yo tengo problemas porque no sé inglés, entonces me desespero y quiero aprender inglés. Quiero aprender de todo y al final no hago nada. Es el tiempo de las redes, de los equipos de trabajo. Es el tiempo de las redes y de los equipos de trabajo. Entonces, la primera recomendación para que se queden tranquilos y no desesperen es que no tiene sentido tratar de saber todo. ¿Ah? Ese investigador multifacético que sabe de matemática, física, química, que sabe de cálculo estadístico, que sabe, insisto, de ecuaciones estructurales, que maneja el R, que maneja en vivo, que traduce el inglés, que traduce el francés. Es solo para los genios. ¿Cuántos genios existirán en nuestra universidad, en nuestro país? La verdad que los genios son excepcionales. Son excepcionales. En el mundo son excepcionales. Entonces, como nosotros somos seres humanos normales, no somos genios, tengo que decir, oye, ¿qué es lo que hago entonces? ¿Me desespero tratando de aprender de todo? ¿O soy una persona estratégica que me hago este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza? Y a partir de eso me integro a la investigación y me incorporo a equipos. Eh, las revistas científicas cada vez valoran más las investigaciones multidisciplinarias, las investigaciones interinstitucionales, interpaíses, análisis comparado, Chile con Perú, Chile con Argentina, con España, con quien quiera trabajar con nosotros podemos hacer análisis comparados y vamos armando equipos. Son tareas.
Eh, Sócrates no pretendía divulgar ninguna doctrina en especial porque, según él afirmaba insistentemente, lo único que sabía era que no sabía nada. Por el procedimiento de la mayéutica como método para llegar a descubrir la verdad, el interlocutor reconocía los errores que antes había afirmado y llegaba a recto juicio. Y me encontré hace algún tiempo con, con unas láminas que hablaban del método de Sócrates, cómo funcionaba así en términos reales. Y lo encontré fantástico, los quiero compartir con ustedes, por si no lo conocen. Eh, Uno de estos métodos se llama la prueba del triple filtro. ¿Alguien lo conoce? ¿Algún colega lo conoce? De los que están conectados, según lo que me acusa este computador, hay 24 personas conectadas, de los 24 que están conectados. ¿Alguien conoce la prueba del triple filtro? Bueno, también es una respuesta a decir no, como lo están diciendo los colegas ahí en la página. Al parecer nadie lo conoce. Qué bueno, se los compartiría en otra oportunidad. No, miren, el método del triple filtro me gustó mucho, a mí se lo comparto de nuevo. Dice que estaba Sócrates ahí en la Grecia, ¿cierto? 400 antes de Cristo, y de repente llega uno de sus discípulos, levanta la mano y le dice, Sócrates, no sabes de lo que me enteré. ¿Cierto? ¿Cuántas veces los colegas te llegan con esas cosas? Ah, Francisco, Fernando, Denise, Jacqueline, Dailet, sí, claro, los que ven la pantalla. Te quiero contar algo que me acabo de enterar. Y tú le dices, a ver, ven para acá, tomémonos un café, cuéntame, 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 amiga, cuéntame, amigo. Entonces este discípulo le dice, es sobre un amigo tuyo, Sócrates. Uf, ¿cuánto uno se enfrenta a eso? Entonces Sócrates le dice con su sabiduría y su barba, ¿ah? Yo estoy dejándome la barba porque estoy quedando pelado, entonces pretendo al menos físicamente parecerme a Sócrates, porque desde el punto de vista de lo que él hizo no tengo cómo. Entonces él dice, un momento, le dice ahí, se pone serio, un momento, discípulo, un momento. Antes que hables de mi amigo, quiero ver si superas una pequeña prueba. Y Sócrates. Entonces le dice, la llaman la prueba del triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás totalmente seguro de que eso que me vas a decirme es verdad? Oye, qué maravilloso lo encontré para estos tiempos. Qué maravilloso, ¿cierto? Cuando nos vemos envueltos en nuestras instituciones, a gente que le gusta mucho el chisme, ¿cierto? Contarte cosas, como que tienen la última noticia. Oye, lo primero que quiero que me diga de mi amigo, de mi amiga, si eso que me vas a decirme es realmente verdad. Entonces el discípulo le dice, no, en realidad yo solo lo oí. Ah, o sea que lo escuchaste. Muy bien. Entonces, no sabes si es verdad. Por lo tanto, te voy a aplicar el segundo filtro. Y ese segundo filtro es la bondad. Lo que me vas a decir de mi amigo o de mi amiga es algo bueno. Ahí está la mayéutica, ¿se fijan? La mayéutica en funcionamiento, en acción. Entonces el discípulo le dice, no, al contrario. Entonces Sócrates de nuevo lo mira y le dice, entonces, ¿me vas a decir algo malo de mi amigo o de mi amiga? Pero no estás seguro si eso es verdad. Querido discípulo, te falta un filtro. Y el filtro es el de la utilidad. ¿Lo que me vas a decir es útil para mí? ¿Tú crees que me va a ayudar en algo? ¿Me va a servir en algo? Entonces el discípulo le responde, no, realmente no. Y Sócrates, con la sabiduría que se cree que tenía, dice, bueno, si lo que me vas a decir no es ni verdad, ni bueno, ni aún útil,
¿para qué me lo quieres decir? Y el discípulo se queda pensando y dice, la verdad es que nunca lo había pensado. O sea, yo quedé pasmado cuando vi esto. Lo tengo hace mucho tiempo y la mayoría de la gente no lo conoce. Pero está en funcionamiento la mayéutica, esa forma de preguntar y obtener información inteligentemente, pero también acá hay una lección de vida maravillosa. Y Sócrates decía, el saber es la parte principal de la felicidad. Entonces, aquí está la parte positiva de lo que nosotros nos dedicamos. Cuando nosotros nos dedicamos a la investigación, lo hacemos porque nos causa felicidad. No puede ser un peso, colegas, no puede ser un peso. Entonces, yo estaba con un vicerrector de investigación en una de estas universidades que visité, y él me decía, oye, pues hombre, Francisco, que hay algo que a mí me parece mucho, muy curioso. Y él decía, ¿qué cosa, vicerrector? Pues que tenemos aquí un montón de profesores que dicen que aman la universidad, pero no quieren hacer clases ni tampoco investigar. Yo no los puedo entender, me decía, no los puedo entender. Y sí, eso que pasa en Europa también nos pasa a nosotros. Ah, ¿cuántos profesores dicen, oye, te invito a investigar? No, no, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, vas a tener que hacer muchas clases. No, es que tampoco me gusta hacer muchas clases, porque necesito respirar un poco. Entonces, no quieres hacer clases, no quieres investigar. Entonces, la pregunta, me decía este vicerrector, ¿por qué entonces vienen a la universidad? En la universidad tiene que estar la gente que le apasiona la docencia y que le apasiona la investigación. Ambas cosas, ¿ah? Ojo, ambas cosas. Yo en esto a veces choco con algunos investigadores que dicen, yo me encanta la investigación, pero no me gusta la docencia. Entonces a mí déjenme ahí encerradito en un laboratorio. Entonces yo le digo, es que lamentablemente la universidad no es un instituto de investigación, es una universidad. Y en la universidad se hace docencia también. Entonces, si a usted solo le gusta investigar, váyase a un instituto. Bueno, en España buscaron una solución ellos bien interesante para esta gente que no le gusta la docencia. Ellos tienen un centro de investigación nacional, top, o sea, ahí no entra cualquiera, pero es para la gente que no le gusta la docencia. Ellos se van a eso y postulan, ya hacen carrera primero en la universidad y cuando ya dicen, no, no quiero saber nada de la docencia, postula a ese centro de investigación, que es topísimo, y ahí solo te dedicas a investigar y a dictar conferencias. Pero nosotros estamos en la universidad. Y en la universidad nosotros tenemos que hacer docencia y tenemos que investigar. Eh, Marco Aurelio, que está muy de moda ahora porque han aparecido los estoicos en todos lados, decía que nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Y cuando yo miro la importancia que hoy día tiene la investigación, por ejemplo, para nosotros, no hay ninguna duda, colegas, que si tú quieres dar un salto en tu carrera académica, la opción es investigar. La opción es investigar. Hay mucha gente que dice, yo me gustaría en algún minuto ser, y esa debiera ser la aspiración de todo académico, ¿ah? Ser miembro de un claustro. Ustedes saben que en Chile, uno de los grandes desafíos que tienen las universidades cuando quieren armar un doctorado, ¿saben cuál es? Que no tienen profesores para claustro. Tenemos muchos doctores. O sea, hay universidades que tienen 40, 50, 60% de profesores que tienen el grado académico de doctor. Y la universidad de pronto decide hacer un doctorado y no tiene claustro. Y nuestro claustro no es nada extraordinario, colegas. Yo no sé cómo será, veo que hay gente de México, de otros países. eh, no es nada extraordinario. En el caso de educación, porque aquí estamos en el Instituto de Investigación Educativa, en el caso de educación, para tú ser miembro de un claustro,
necesitas 5 publicaciones en los últimos 5 años, que estén indexadas, sí. ¿Ah? Tres de esas, creo, si mi memoria no me falla, tres de esas en Vox Scopus y dos pueden ser en Cielo. Y además un proyecto de investigación. Inicialmente era Fóndese, pero como pocos colegas tienen Fóndese, entonces había muchos colegas que cumplían el requisito de las 5 publicaciones, pero no tenían Fóndese. Entonces, de nuevo, no podíamos armar claustro. Afortunadamente, eso se flexibilizó y hoy día en el grupo de estudio de educación también te consideran otros proyectos de investigación como los FONIDE, los FONID, e incluso te consideran proyectos de investigación interno, siempre y cuando esos proyectos tengan una duración superior a un año, tengan una fuente de financiamiento y que te tenga como exigencia terminar con un artículo científico. Por lo tanto, eso resuelve el tema. Pero aún así, las universidades hoy siguen teniendo problemas para conformar claustros. ¿Cuál es la parte buena de la película? Que cuando tú miras Europa, y particularmente España, yo hice mi doctorado en España, entonces voy a plantear permanentemente, voy a referir a España porque es la realidad que mejor conozco a nivel de posgrado. Fíjese que en España la exigencia no es distinta. Yo pensé que era superior, no es distinta. En España te exigen 5 publicaciones indexadas en WOS y Scopus en el sexenio. O sea, en ese punto nosotros somos más exigentes. Nosotros lo exigimos en un quinquenio. Ellos en el sexenio. Pero sí, ellos no han flexibilizado en el proyecto. El proyecto tiene que ser un proyecto de investigación tipo Fondes. Ahí están un poquito superior a nosotros. Pero tampoco es una cosa tan difícil. Entonces, cuando yo coloco aquí, das un salto en tu carrera académica, lo que quiero contarles, colega, que hoy día los colegas españoles se han abierto a tener codirectores en Latinoamérica, cosa que antes era imposible. Antes ellos, tú hacías un doctorado en España y tú tenías que elegir tu director dentro del claustro. Entonces tú le podías decir, pero colega, yo me quiero volver a Chile, me quiero volver a México, me quiero volver a Colombia y ya llevo 2 años estudiando acá, 3 años, me quiero volver. ¿Qué posibilidad hay que yo busque un tesista en Latinoamérica? Pues hombre que no se puede. Madre mía que son porfiados estos latinoamericanos. Bueno, eh, era muy rígido, era muy rígido. Tenías que tener un profesor de allá. Hoy día los profes te dicen, mira, si este profesor puede buscar un profesor que tenga requisitos de claustro, lo que le acabo de comentar, nosotros miramos su currículum y todo eso, no tenemos problema en aceptarlo como codirector. O sea, hoy día investigar te permite dar un salto no solo nacional, sino que también internacional, porque tú ya podrías vincularte como futuro director o directora, tutor o tutora en un doctorado en España. Y bueno, si ustedes miran los reglamentos de jerarquía académica de las universidades latinoamericanas, todas están colocando el acento en la investigación. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar? Hay colegas jóvenes seguramente que están comenzando su carrera académica. ¿Cómo puedo llegar a ser asociado? ¿Puedo pasar primero por asistente y en algún minuto ser titular? Lo que significa ser titular. Incluso tiene ventajas desde el punto de vista del voto. Yo me acuerdo que, por lo que he estudiado en el sistema de gobernanza universitaria, hay universidades que tienen un voto que no es igual, sino que es proporcional y los titulares valen por 2 votos. O sea, valgo por dos al ser titular. Miren la relevancia que tiene ser titular. O sea, no solo hay un reconocimiento de lo que significa tu escala remuneracional, de lo que significa tu experiencia, sino que se reconoce como una persona sabia donde tu voto vale por dos. Hay mucha gente que está de desacuerdo con eso. Dicen, no, eso es una locura, una tontera, aquí todos somos iguales. ¿Por qué tienen que tener 2 votos ellos y yo uno solo? Si yo soy tan académico como ellos. Miren, en lo que yo he estudiado,
a mí me parece que en el mundo universitario tiene mucho sentido. De verdad que a mí me gusta esa normativa. Yo creo que los que llegan a estos estándares altos, cuando está todo bien normalizado, parametrizado, y se llega por méritos objetivos, o sea, nosotros en el mundo universitario tenemos que ser capaces de reconocer a esos referentes. Eh, la universidad, yo lo creo una universidad, y a lo mejor me voy a meter aquí en problemas, pero yo creo en una universidad meritocrática, de verdad. Eso es lo que yo creo. Donde la gente haga mérito y se le reconozca los méritos. No, no me gusta la universidad pitutocrática. No, no, esa no me gusta a mí. Donde la gente sin mérito puede llegar a niveles insospechados solo porque tiene habilidades políticas. A mí me gusta la universidad meritocrática, porque estamos en este ambiente académico donde todos nos queremos, nos respetamos y valoramos nuestros referentes. Eso a mí me encanta. Entonces, es lo que quería comentarle, y a mí me da la impresión que el apostar por la investigación seriamente, profundamente, te permite escalar meritocráticamente en el sistema. Y eso lleva al reconocimiento personal que yo les decía decir en algún minuto. A mí me encanta, he ido un par de veces a la ceremonia anual de aniversario de la Universidad de Chile. He tenido la suerte de estar invitado un par de veces y hay algo que me gusta mucho de esa ceremonia. Yo no sé cuántos de ustedes han podido estar en esa ceremonia, donde está el rector de la Chile, invita al presidente de la República, ¿cierto? Es muy ceremoniosa, muy linda. ¿Y saben qué? A todos los profesores que llegan a titular en el año, se les da una medalla en ese acto. Me parece espectacular porque es un reconocimiento frente a toda la comunidad académica, frente al presidente, la presidenta de la República, frente a ministros, gente importante, y algunos no tan importantes, que a veces nos colamos, y se le entrega ese reconocimiento. Oye, a mí me parece espectacular. En otras universidades, que yo recuerdo, donde estuve algunos años, a la gente se le hace el reconocimiento también y se le coloca capa y se le entrega una toga y se le entrega una cinta muy bonita. Maravillosa ceremonia la encuentro también. Y esos profesores titulares tienen una posición destacada en los actos formales. Y cada vez que hay actos formales y ellos se tienen que vestir de togas y birrete, esos profesores titulares tienen reservados acentos especiales porque lo que está diciendo es ese símbolo. Estos son nuestros académicos de los cuales nos sentimos orgullosos. Mire dónde han llegado. En la Chile le entregamos esa medalla maravillosa para que todo el mundo lo aplauda, todo el mundo lo reconozca. Y en otras universidades, además de entregarle una medalla, le reconocen esa posición siempre. Me gusta esa universidad meritocrática, esa universidad que reconoce a su gente. Ahora, si mi institución no tiene esos ritos, bien es legítimo, pero ya el hecho de yo llegar a ser asociado y en algún minuto llegar a ser titular en España, llegar a ser catedrático, o sea, tú conversáis con un profesor y se nota inmediatamente cuando el tipo es catedrático, te lo hace sentir. Pues hombre, que hace 10 años que soy catedrático y te lo hace sentir. Y me parece maravilloso. Y los colegas dicen lo mismo. Pues hombre, que te voy a presentar a Juanito, que él es nuestro catedrático acá de la facultad. Y vas a conversar con Juanito. Doctor Juanito, qué gusto conocerlo. Está ese reconocimiento. Bueno, lo otro que yo siempre remarco, la investigación eh, no puede estar desvinculada de la docencia. No. Y lo remarco porque lo dije recién. Un buen investigador tiene que ser un buen docente. Yo no tengo duda de eso. Es decir, no puede ser que un buen investigador no sea un buen docente, porque un investigador tiene ventaja respecto de una persona que no es investigadora. Ese investigador tiene datos que no tiene ese otro pobre investigador, o sea, ese pobre docente. No es lo mismo ser un espejo que repite lo que otros han escrito, proyecta lo que otros han escrito, se lee todos los filósofos, todos los
referentes de mi área y va a las clases y te los cita maravillosamente bien, espectacular, un gran docente, a otro que es capaz de decirte, sí, yo conozco a esos investigadores, pero también tengo mis propios resultados. O sea, yo puedo entregar también mi propia luz. Paso de ser un espejo a ser una lámpara que genero también mi propia luz. Y yo siempre cito a este referente de Latinoamérica. ¿Quién no lo conoce a Paulo Freire? Paulo Freire, reconocido en Latinoamérica y en el mundo iberoamericano. Hay en Europa salones de clases que se llaman Pabellón Paulo Freire. Qué bello, qué hermoso. Y este señor, que era el paradigma de la defensa de la pedagogía, decía, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y también me indago. Entonces, colegas, la clave también para ser un docente de excelencia es justamente la investigación. Eh, y quizás ya lo último, o las últimas cosas que quiero conversar con ustedes, estar convencido que cuando yo investigo, aporto a la sociedad, eso es clave porque eh, tenemos que luchar contra esta prontitud, capitalismo académico dirían algunos, estas emergencias que a veces nos llevan, ¿cierto?, a producir por producir y no porque estamos convencidos que podemos aportar a la sociedad. La investigación te permite comunicarte con otros autores, que duda cabe, pero insisto, es un imperativo hoy día. Esta lámina me parece fantástica porque refleja un poco cómo ha evolucionado el tema de las publicaciones. Hace algunos años atrás era importante publicar, daba lo mismo donde publicabas. Yo tuve, comillas, la suerte de comenzar a investigar a muy temprana edad. Eh, el 2005 publiqué mi primer artículo, creo, no sé si el 2005 o el 2004, pero el 2005 ya tenía mi primer artículo WOS. Pero con un artículo WOS tú ya te convertías en gurú, ¿ya? Donde prácticamente no habían revistas WOS, entonces tú publicabas un artículo WOS y era una cosa muy, pero muy espectacular. Entonces ahí la frase era publica. Aunque sea un artículo cada 3 4 años, publica y se publica en una WOS. En ese tiempo no era WOS, ¿ah? Era Easy. Era Easy. WOS salió después, esto, haciendo un poco de arqueología científica para los más viejitos, ¿cierto? Antiguamente la Easy, se hablaba de la isificación, eso era lo que nos movía. Entonces tener una Easy era espectacular. Eh, ya después se empieza a instalar, oye, o publicas o mueres, o sea, ya no empieza a tener futuro, y después te empiezan a pedir publicar en revistas de impacto. O sea, ya no es solo publicar, no es solo... mira, habían revistas maravillosas que tú publicabas que no tenían ninguna indexación. Por ejemplo, yo publiqué en algún minuto la revista Calidad en la Educación, una revista donde publicaban todos los referentes en educación y no tenía indexación. Pero hoy día nadie quiere publicar en esa revista porque no es Scopus, no es WOS. Entonces ellos están haciendo un esfuerzo grande para transformar esa revista en Scopus. Ya lo lograron, son cielos, y están postulándose a Scopus. ¿Por qué? Porque entienden que la gente quiere publicar en revistas de impacto. Y esta última que dice, publicar frecuentemente en revistas de impacto y tal vez evites morir. Quizás eso sea todavía de futuro, pero es lo que decía esta lámina. Miren, esta señora que estuvo en el Congreso Futuro el 2019, que era la editora de esta revista famosísima, ¿cierto? Una de las top, top, top. Y decía, a los políticos hay que presionarlos para que escuchen la opinión de los expertos. Y cuando hablaba de la opinión de los expertos, él se estaba refiriendo a los científicos. Es decir, que los científicos tenían que empezar a aportar en las decisiones políticas. Entonces ahí nos emerge un nuevo gran reto. Tenemos que hacer esfuerzo para que lo que generamos como publicaciones lo lean nuestros colegas, pero que vayan teniendo impacto en las decisiones estratégicas. Entonces, decía ella, para ella hay una tarea constante que enfrentan los científicos de todo tipo, que es comunicar la importancia de la ciencia, de los hechos, para la comprensión del mundo que nos rodea. Ya lo decía esta señora el año 2019.
Y en este artículo del 2018 habla de la ciencia en Latinoamérica. Esto que escribió esta persona, Juan José Yáñez, el 2018, no ha cambiado mucho, fíjense. Hablaba de que el progreso de la ciencia latinoamericana no resulta satisfactorio en vista del potencial que tenemos en Latinoamérica. Y yo voy a los datos porque nosotros tenemos que manejar datos. Y efectivamente, el 2018 ustedes miran a Latinoamérica, Iberoamérica incluso, y lo comparamos con Estados Unidos, y casi no existimos. Las barritas de Chile casi ni se ven. Ahora, como ustedes son personas inquietas intelectualmente, seguramente están pensando, es bueno tener investigaciones, pero también es bueno tener citas. Y en ese plano tampoco nosotros no le llegamos ni a los talones a Estados Unidos, Iberoamérica completa. ¿Por qué? Porque además no generamos muchas publicaciones y las pocas publicaciones que generamos no citamos. Y aquí hay un poco también de problema de cómo nosotros nos manejamos con la ciencia, porque de pronto se nos vende tanto la idea de que el artículo que publicó un tipo en Estados Unidos, entonces eso como que tiene más impacto en el artículo. Entonces no es lo mismo citar a un señor de apellido Smith, Holzberg, Macklin, a citar a un señor de apellido Pérez, Tapia o Ganga. Suena medio, oye, ¿cómo vamos a estar citando estos latinos de segunda monta? Entonces, pero sí citamos a un Macklin, ¿cierto? No, como que nos genera otro impacto en nuestro artículo. Y como ustedes son personas que les interesan los datos, ya en 2022 tengo el dato de los 2024 que no lo alcancé a cargar, pero no cambia mucho, ¿ah? Se los digo. La tendencia sigue siendo la misma. Sin embargo, y esto es una lámina para los colegas de Latinoamérica, Chile comienza a tener una posición destacada y hoy creo que está llegando a los 20.000 artículos científicos. Prácticamente llegando al nivel de México y de Portugal. Está un poco distante, pero se está acercando. Evidentemente que Chile es un país pequeño, por lo tanto, si este dato lo lleváramos a proporcionalidad, Chile aparece en el primer lugar de Latinoamérica. Y esto que de pronto uno no lo sabe, es bueno saberlo, porque cuando tú sales fuera de tu país y vas a Europa o a Estados Unidos, la gente reconoce esa posición de liderazgo de Chile en Latinoamérica. Te lo reconoce. Y te miran con otros ojos. Y bueno, y en el caso de las citas, Chile también mantiene ahí una posición bastante importante en Latinoamérica, con más de 21.000 citas. Ahora, lo último, y termino con los datos que les prometí, porque esto no puede ser pura cháchara, datos son importantes. No cabe ninguna duda hoy día, nosotros hemos estudiado los rankings, de hecho yo tuve un Fondesit el anterior que era estudiar el impacto de los rankings en las decisiones estratégicas de los tomadores de decisión, y estuvimos estudiando los rankings muchos años, 3 años para ser exacto, ahora estamos trabajando otro Fondesit que ya se los voy a comentar. Y claro, y nos dimos cuenta que todos los rankings más importantes consideran como variable fundamental la investigación. La investigación. O sea, hay rankings que son puramente investigación, ¿cierto? Pero hay otros que llegan al 80%. Y considerando que la producción científica impacta en los rankings, el último Fondesit que presentamos con los colegas, ahí está el equipo de 5 personas, 6 en definitiva, se los presento, es un proyecto que lo presentamos justamente pensando en, oye, es cierto, de lo que nos quedó clarísimo cuando estudiamos los rankings, es que la producción científica es clave. Entonces la pregunta que nos hicimos ahora, ¿cómo impacta el liderazgo y el clima organizacional en los resultados investigativos de la Universidad de Chile? Y el equipo que me acompaña, me siento muy orgulloso porque es un equipo espectacular, de verdad, lo reconozco. Está la profesora Nancy Larcón presente ahí como coinvestigadora de la Universidad de los Lagos, la profesora Gwendolyn Suárez de la Universidad Tecnológica Metropolitana,
el profesor Juan Abello de la Universidad de Santiago, ex, al igual que yo, profesor de la Universidad de los Lagos, lo decimos con mucho orgullo también, y Oscar Espinosa de la Universidad de Tarapacá y el profesor Patricio Bianco, que comenzó como mi asistente y hoy día es un gran investigador de la Universidad de La Serena. Me siento súper, súper orgulloso de lo que Patricio ha logrado y de verdad que me siento viejo porque lo veo ya como un gran profesor, pero así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Los años pasan y con ello estamos trabajando en este proyecto que sintéticamente se puede resumir en lo siguiente. Nosotros quisimos ver el liderazgo como variable independiente impactando en la producción científica, pero a su vez el clima organizacional como variable dependiente del liderazgo, pero variable independiente también de los resultados investigativos. En eso estamos ahora, colegas. Se los quiero comentar porque esto es lo que nos da vida como investigadores y es lo que nos respalda finalmente respecto de las investigaciones que hacemos. ¿Ah? Respecto a las investigaciones que hacemos. Y en la parte de las dos primeras variables, ya hicimos el piloto, aplicamos un instrumento en universidades piloteadas, estamos trabajando con dos instrumentos, que es la entrevista y el cuestionario, pero mientras aplicábamos el piloto, nosotros teníamos que adelantar trabajo. Y ese trabajo lo entregaban los resultados investigativos, que podíamos hacerlo en paralelo porque esos resultados están disponibles. No podíamos hacer lo otro primero porque hay que probar los instrumentos, validarlos, los que son expertos en metodología me pueden dar clases sobre eso, y este año estamos en condiciones recién, ahora seguramente a partir del mes de julio o antes, si podemos, vamos a empezar a aplicar esos instrumentos. Pero como nosotros somos personas inquietas y nos gusta adelantar el trabajo, dijimos, bueno, pero ¿qué pasa con los resultados investigativos? Y les quiero compartir a ustedes algunos de estos resultados. Y esto se los planteo como investigador, fundamentalmente. El sistema ha tenido una evolución súper impactante. Ustedes ven que en 2009, 2008, la mayoría de las universidades estaban ahí bajo las 100 publicaciones. Y eso ha tenido una explosión, especialmente a partir de 2018. Enorme, enorme. Muchas de esas universidades le ha significado reconocimiento en los rankings internacionales, avance en los rankings, pasar del 40º lugar a estar dentro de las 25, dentro de las 15. Maravilloso. Ahí hay una conexión, una correspondencia que sería un próximo fondo, es decir, oye, veamos entonces cómo está impactando esta producción científica en los rankings. Y como sé que ustedes son personas curiosas, seguramente están pensando, bueno, ¿y cómo están nuestras universidades? Y los colegas que son del extranjero estarán pensando, a ver, quiero saber, este país que está produciendo tanto, ¿cuáles son las universidades que más producen? Como era de esperar, la Universidad de Chile, el año 2023, llegó a 3.492 publicaciones, superando, lo digo entre comillas, un poco para que se rían, a la competidora que siempre ha tenido la Chile, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 3.477 publicaciones. Siempre la Chile ha sido más productiva que la Universidad Católica. El año 2008 la Chile producía 1.657 artículos, la Católica 1.217. Tenemos dentro de las 20 universidades más productivas, 7 universidades del Estado, donde nosotros estamos. Somos universidades estatales, todas las que estamos aquí en el ISET, y ahí tenemos 7 dentro de las 20. Oye, me parece espectacular que aparezcan universidades de regiones que se empinan incluso sobre las 15, la de Talca, la de Tarapacá, la Frontera. Y obviamente en el quinto lugar la de Santiago, que es la otra gran universidad que tiene el Mercado. Ahora, ¿algunos de ustedes querrán saber qué pasa con el resto? ¿O no? ¿O quedamos hasta aquí nomás? ¿Quieren que siga? Sí, ¿quieren que pare?
Sí, queremos saber. Ah, sí. Bueno, veamos qué pasa con el resto de las universidades, porque mire, es importante tener los datos, porque cuando tú tienes los datos, tú tomas decisiones estratégicas en términos de cómo también ayudar, porque el sistema universitario es uno solo. Las universidades estatales somos todas estatales y debiéramos apoyarnos mutuamente. Ese es el origen del IESET. O sea, el IESET emergió justamente pensando en tener una estructura que aglutine genuinamente a todas las universidades estatales, para promover la investigación en las estatales, porque lo que le pasa a una estatal le afecta a todas las estatales. Ese también es lo que se llama el efecto barrio. Y si las universidades estatales están débiles en el sistema y hay una que está débil, nosotros tenemos que apoyar a esa que está débil y aprender de las que están mejor. Yo creo que aquí lo que vale no es tirarnos piedras, sino que aprender de las que están mejor y apoyarnos entre las instituciones. Ese es el espíritu genuino original del IESET. Cuando a mí me invitaron a ser parte de eso, lo digo muchas veces porque es así, inicialmente habíamos tres universidades involucradas. Esa es la verdad de la historia, tres. La Universidad de Tarapacá, primer representante Emilio Rodríguez, la Universidad de Playa Ancha, estaba el doctor Daniel López, y la Universidad de Los Lagos, que me pidió a mí en ese momento el rector que fuera representante de la Universidad de Los Lagos. Esos tres comenzamos a pensar esta idea de lograr esta mancomunión de universidades. Y fantástico que se hayan sumado después tres, cuatro, cinco, seis y todas las que se puedan sumar. Necesitamos apoyarnos como institución y yo creo que el país necesita una institución como el IESET, que sea, ¿cierto?, de este ecosistema de la universidad. Entonces hay que saber qué es lo que pasa con el resto. Bueno, ustedes pueden apreciar que después las estatales se tienden a agrupar desde el 28º lugar hacia abajo. Es decir, aquí hay un avance potente, fuerte de las universidades privadas. No, no quiero decir que yo estoy propiciando una guerra con las privadas, no. Somos un ecosistema y las privadas merecen todo nuestro respeto. Y a mí también me encanta trabajar con las privadas, sobre todo las privadas de excelencia, porque vivimos una sociedad del aprendizaje y de la colaboración. Entonces, si a mí me invitan a trabajar de una universidad privada y es una universidad reconocida por nosotros como tal, yo no tengo por qué hacer el quite o problema. Digo, ok, si lo que nos importa es y tenemos vocación por la educación pública, vocación por la investigación, estamos trabajando hacia esa dirección, a mí me da lo mismo que la universidad sea evangélica, católica, privada, lo que me importa es que sea una universidad de verdad, una universidad de verdad, que nos ayude a nosotros también como universidad estatal. Y claro, ahí ustedes pueden observar que hay universidades que han tenido cambios espectaculares, como por ejemplo La Serena. O sea, pasar de 48 artículos a 354, yo me saco el sombrero por. Y también resalto el caso de la UTEM, que pasó de los 20 artículos a 247. Y la mayoría de las universidades estatales están haciendo su pega y no se han quedado estancadas. Están ahí avanzando, generando iniciativa, proyectando la investigación, pero esta es la realidad, colegas. No es mi país inventado, como decía Isabel Allende en su libro maravilloso que seguramente muchos han leído. Muchas gracias, profesor John. Esta es la realidad. Y a ustedes se estarán preguntando, ¿y qué pasaría el 2024? Porque este profesor que dice que tiene todos los datos, no está mostrando el dato hasta el 2023 nomás. Y resulta que ya estamos en el 2025. ¿Qué pasa con los datos del 2024? Esa es la pregunta que muchos de ustedes están haciendo. Bueno, ahí ocurrió algo histórico. Por primera vez, la Católica supera a la Chile. 3.586 publicaciones, 3.652 la Católica. O sea, yo quiero saber cómo lo está haciendo la Católica. Quiero saber. Y si los colegas de la Católica de pronto me invitan a alguna actividad, créanme que yo les voy a decir que sí. El año pasado me invitaron a una actividad que hicieron este año, a comienzo de año, y automáticamente les dije que sí. Por supuesto, muchas gracias por invitarme. Quiero conocerlos, quiero saber qué es lo que hacen. Automáticamente.
No tengo problema con eso. Y bueno, y aquí lo atractivo es que hay universidades, ¿cierto?, que se mantienen en el podio, que se mantienen en el podio. Y en la medianía de la tabla están, ¿cierto? En las top 15 solo hay cuatro universidades estatales. A mí me encantaría que sean más. Yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que en ese grupo existan más universidades estatales. Más. ¿Ya? Insisto, esto es un tema de que nosotros creemos que en las universidades estatales tenemos que vendernos y convencernos que la investigación es parte de nuestro ADN. La gente valora nuestras universidades estatales, las valora. Hay una alta valoración, sin duda. Entonces yo creo que ahí tiene que haber más gente dentro de las 15, más instituciones, perdón, más instituciones dentro de las primeras 15. Y no solo cuatro universidades. Eh, si miramos las 30 universidades, tenemos un 33% de estatales y 67% privadas. Y cuando vamos a las últimas universidades, ahí la proporción también cambia más todavía porque hay más universidades estatales que privadas. Entonces, yo creo que cualquier iniciativa, y por eso que valoro este trabajo que está haciendo la colega María Verónica Díaz, que nos ayude a potenciar nuestra investigación, a mejorar nuestras redes, de verdad que yo me saco el sombrero. Nosotros aplicamos un indicador de eficiencia para saber cómo está la producción científica per cápita, porque no es lo mismo comparar ciertas universidades que tienen 700, 800, 900 académicos con universidades que tienen 300, 200, 500 académicos. Y esto es lo que ocurre desde el punto de vista del indicador. Seis universidades dentro de las 15 con el mejor indicador per cápita, es decir, cantidad de publicaciones por académico. Para mí, una meta ideal es que cada académico en cada universidad tenga al menos una publicación. Creo que eso es posible hacer. Ni se imaginan cómo subiríamos nosotros desde el punto de vista del aporte que estamos haciendo al sistema educativo. Y obviamente me preocupan estas universidades que, si ustedes observan en la tabla, han tendido al retroceso, no a mejorar el indicador. Entonces, he marcado en rojo las que han retrocedido y en azul las que han tenido, ¿cierto?, una pendiente positiva porque hay que sacarle el sombrero. Estos datos yo los presento porque son insumos para los procesos de toma de decisiones. Y la mayoría de estos datos ya están hechos públicos. Nosotros acabamos de publicar este artículo que se llama, ¿cierto?, es un análisis de la investigación de las universidades basada, ¿cierto?, en sus resultados y en sus proyectos. Ahí está publicado, les dejé la dirección por si lo quieren revisar. Y inmediatamente publicamos este también, donde utilizamos una técnica estadística que es el DEA, el análisis envolvente de datos, porque pensamos que igual hay que incorporar ciertas variables de eficiencia en los análisis. Estamos recién comenzando, colegas. Esto da para mucho. Muchas gracias. Es todo por hoy. Tenemos 15 minutos justamente para comentarios, preguntas y sugerencias. Francisco, por acá. Sí, adelante, profesora Mirta. Sí, hola, buenos días. ¿Qué Muy tal, profesora? interesante la exposición y ciertamente que hay un tema que tú colocaste que me parece muy importante de poder apoyar, que es cómo dar inicio a publicar, ¿no? Porque, bueno, uno ya tiene más experiencia, más años y pasó el susto, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque antiguamente, años atrás, había mucho susto, ¿no? Las personas que publicaban te metían susto, no, no Así está es. bien, no lo puedes hacer. En vez de incentivarte, te desestimulaban. Entonces creo que es importante para las generaciones jóvenes o que se están iniciando darle el apoyo necesario y que, como tú decías, esta cosa no surge de un día para otro. Es un proceso que se tiene que construir a través del tiempo y darle sostenibilidad a los equipos jóvenes para el liderazgo de alguien que, valga la redundancia, lidere la formación o el apoyo a los investigadores jóvenes es muy importante, ¿no? Entonces, quería destacar esos aspectos que tú tocaste durante la clase de esta mañana.
y cacarear, digamos, creo que nos falta cacarear, ¿ah? Como dice un colega mío, cacareemos lo que hacemos, porque muchas veces se publica y artículos en el Q1, Q2, que es un tremendo logro, pero incluso al interior de las universidades no se difunde adecuadamente. Eso, Profesora Mirta, ¿de dónde es usted? yo soy de la Universidad Playa Ancha, yo investigo en el área de la nutrición, de la alimentación, en educación también estoy investigando la formación de nutricionista en Chile. Hay 5 artículos sobre eso, digamos, producto de mi doctorado y del postdoc, ¿no? Que creo que es importante eh, hacerlo, ¿no? Conocernos también. Bueno, profesora Mirta, de verdad que le agradezco sus palabras porque lo hace también desde la experiencia y me parece espectacular. Por eso yo le decía, yo sé que aquí hay algunos filtrados, gente que tiene experiencia y me parece también espectacular porque generan retroalimentación. Y lo que usted dice es muy cierto, profesora. Yo creo que también nos hace falta reconocernos como investigadores. Qué bueno que ya superamos esa barrera que a mí también me tocó vivirla, de que los profesores que investigaban y publicaban mantenían eso como algo que era prácticamente imposible de lograr. Entonces, en algún minuto a mí me pasó, y le soy honesto, por ejemplo, con el Fondesit. Cuando yo quise presentar mi primer Fondesit, yo quería conocer los Fondesit como eran. Yo creo que esa mentalidad ha cambiado. Entonces, averiguaba qué profesor tenía Fondesit y me lograba contactar con él y decía, profesor, yo sé que usted se ganó un Fondesit. Yo la verdad que lo único que quiero saber es cómo se arma el Fondesit. ¿Usted me podría compartir su Fondesit? Por supuesto, Francisco, no hay ningún problema. Nunca me lo compartía. Después me lo encontraba en otro evento, en otro seminario. Oiga, profesor, es que se me ha olvidado. No hay ningún problema en compartir el Fondesit. Nunca me lo compartía. De verdad que la gente era reacia porque, claro, yo entiendo que implicaba una ventaja, ¿te fijas? Entonces, si yo le comparto este fondo de este tipo, voy a tener más competencia. Mira, eso afortunadamente yo creo que con las nuevas generaciones ha cambiado. Por eso que, y la gente que me conoce puede dar fe de ello, a mí cuando alguien me pide mi fondo, sí, yo se lo comparto inmediatamente. No tengo ningún problema, ningún problema. Ahí está, el que quieras. He trabajado ya en 6 fondos, ¿sí? Y no tengo ningún problema en compartir los que he trabajado. Porque yo creo que no necesitamos todos. No necesitamos todo. Y mientras más proyectos de mejor calidad se presenten, mejor para Chile, mejor para Latinoamérica. A lo mejor yo voy a perder alguna ventaja, probablemente, ¿te fijas? No importa. Aquí lo que importa es la ciencia, lo que importa es el país. Así que esa actitud que acaba de plantear la profesora es lo que tenemos que cultivar, es decir, primero valorarnos, citar. Yo a veces veo, de verdad se los digo honestamente, mucha gente que hace trabajos sobre temas que uno investiga y uno dice, muchas citan trabajos que a veces son de irregular calidad, pero los citan y trabajos que uno hace en Chile o en Latinoamérica no los citan. ¿Por qué pasa eso? Tenemos que valorarnos e intentar. Y por eso que lo que acaba de ver, las citas, se fija, porque las citas ocurren no por casualidad. O sea, los norteamericanos se juntan en un seminario, comparten los artículos y después cada uno va a construir sus artículos y dice, oye, este colega me compartió ese artículo, ¡pa! Tiene que ver con mi investigación, ahí está. Acá todavía no ocurre eso. Pero yo creo que las redes ayudan mucho. Así que de verdad que le agradezco, profesora, su comentario. ¿Algún otro comentario, alguna otra consulta, alguna otra sugerencia? También agradezco las palabras de los que están yendo. Al parecer todos se van felices, eso me gusta mucho. Profesor, Sí, Daile por acá, Daile profesora Trueba, Daire, qué gusto verla. de la Universidad de Tarapacá. Bueno, yo la verdad es que quiero agradecerle primero la invitación, el taller, como siempre, muy completo, muy claro. Yo lo conozco a usted, digamos, cuando inició acá en la universidad, como por ahí por el 2017, 2016, ¿no? Uf, Cuando qué por años. primera vez vino a hacer un taller justamente de investigación y me quedó algo tan latente que señaló que las personas que estábamos iniciando en la investigación nunca teníamos que tener miedo, que siempre había un arbolito que nos daba sombra. Y cuando ese arbolito dejara de dar sombra, nosotros íbamos a dar sombra a otros. Y eso tenía que ver con el trabajo que nosotros también hacemos como docentes, ¿verdad? Todavía no puedo decir que soy investigadora porque estoy en mi último proceso doctoral y creo que me falta todavía, esa palabra es muy grande, ¿no? Pero para allá voy, ¿ah?
Sin embargo, el trabajo, digamos, de la docencia con el pregrado es fundamental para poder tener estudiantes, ¿verdad?, que se entusiasmen con la investigación. Muchas veces pasa que en la misma academia hay colegas que te entregan todo, como otros colegas que no tanto, ¿verdad? Y eso te va dando la experiencia, te va dando el saber, para que en adelante las personas que requieren y que necesitan, como lo hace usted, ¿no es cierto?, que siempre está dispuesto, siempre a poder apoyar. Usted mismo lo decía recién, entregando, digamos, material, información, cómo hacerlo. Eso no se da con todas las personas y no todos lo hacen en verdad. Entonces, yo de verdad siempre agradecida de sus primeras palabras en este taller que dijo, siempre hay un árbol que te da sombra y después tú vas a ser el árbol que también da sombra. Así que muy agradecida, ¿verdad, profesor? Y quería señalarlo. Muchas gracias, profesora. De verdad que también es muy emocionante lo que usted acaba de compartir, porque efectivamente fueron mis primeras visitas que tuve por esa magnífica universidad y donde comenzó en la jerga nuestra, el pololeo con esa institución que se proyectaba, ¿cierto?, como una gran institución y que finalmente me llevó también a tomar la decisión de sumarme a ese equipo el 2020, pero efectivamente el 2016-2017 fui invitado por las autoridades de la época a colaborar para instalar ciertas capacidades investigativas en donde usted dice, así que qué bueno, profesora, de verla, de verdad. Muchas gracias, de verdad. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra sugerencia? Ah, Yo, profesora Citlali de México, gusta verla, profesora. Ella hola, es muy buenas. de la Universidad de... Ahí usted se presenta. Sí, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acá de México. Pues aprovechar, doctor, para felicitarlo por la presentación y ahorita justo el comentario que hacía Dailet acerca de que de alguna manera usted siempre ha tratado de compartir todo su conocimiento y experiencias que sin duda para las personas que nos estamos iniciando en esta carrera de investigación son muy valiosas. Y aprovecho yo como fui y realicé una estancia con usted cuando estaba en em, estudiando el doctorado, entonces tengo que reconocer y darle las gracias porque el primer artículo que publiqué precisamente fue con usted. Entonces, iniciar de alguna manera, sentir el respaldo y escuchar sus consejos, o sea, de alguna forma, cómo es que teníamos que publicar, es lo que me hace de nuevo estar en este curso con usted para seguir aprendiendo y sin duda retomar todas las experiencias y todos los consejos que tiene para decirnos y seguirnos en esta carrera investigativa y de publicaciones que no es nada sencilla, porque a veces no dependen muchas cosas de nosotros, sino lo que usted señalaba ahorita de las revistas o que existen ciertos tiempos en cuanto a los editores que son de alguna forma como ese primer filtro o las personas revisoras. Entonces, me alegra mucho poder estar aquí, escucharlo y seguir aprendiendo. Profesora, igual, qué gusto saludarla a la distancia, ¿ah? Así que siempre también es bueno verla. Hay una profesora que levantó su mano ahí, Carola Lozada, profesora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Un gusto, perdón por la cámara. Estoy en un lugar donde no tengo buena conexión y intentado colocar la cámara y se corta. Así que voy a estar con la cámara apagada. Mil disculpas. Pero yo agradecida. Me conecto desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia, parte del grupo de investigadores. Con Verónica Díaz, a quien yo agradezco también por esta invitación. Y bueno, pues agradecida con usted por la información, por los retos, por los desafíos. Mientras escuchaba, me ponía a pensar bueno, en el paso lento que estamos dando como país respecto a las investigaciones. Cuando mostraba los datos, inmediatamente quise ubicar a Bolivia, dónde estábamos, en qué situación estábamos y realmente nos falta avanzar. Considero
que una parte importante es la conciencia de todos los docentes en nuestro rol como investigadores. Me gustó mucho el tema de la articulación, es decir, la importancia de no solamente ser docentes e investigadores o solo investigadores y no docentes, sino los dos. Y creo que eso es lo que debemos trabajar en todas las facultades, en todos los niveles, porque necesitamos producir, necesitamos marcar desde Latinoamérica, desde nuestros países, esos procesos, ¿no? De transformación, ser agentes de cambio a partir de la investigación y no quedarnos quietos, ¿no? En estas cavernas que decía y que mencionaba al inicio, nuestras propias cavernas. Es necesario salir a la luz y creo que con aprendiendo, saltando esos obstáculos, rompiendo, ¿no? Nuestros propios miedos, porque como decían varios de ustedes, a veces no son los factores externos que nos ponen los obstáculos, sino somos nosotros mismos a partir de los miedos para poder publicar. Me ha encantado y yo pues aquí feliz de ser parte de este equipo aprendiendo de ustedes. Gracias. Profesora Carola, que espectacular que la tengamos a usted desde Bolivia. Eh, de verdad que a mí me ha tocado conocer prácticamente todos los países de Latinoamérica. Estuve hace poco tiempo invitado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de Paraguay, que también me faltaba conocer, y se dio justamente una invitación para ir a compartir sobre investigación con un grupo emergente, porque Paraguay también está pensando en la investigación, también se está proyectando en la investigación, y de pronto apareció mi nombre por ahí y tuve la posibilidad de estar con un grupo de investigadores emergentes. Aparte de compartir lo que uno habitualmente hace, la emoción de estar por primera vez en Paraguay, no había estado. Y créame, me está faltando Bolivia, que no me han faltado las ganas de conocer. Y siento que cada vez las posibilidades van a ser más posibles. De hecho, hemos estado planificando con los colegas en el norte una visita a Bolivia, porque usted sabe que la Universidad de Tarapacá está en el norte, justamente ahí colindando con Perú, con Bolivia. Sí. Tenemos un trabajo que ya comenzamos bien interesante con los colegas de Perú, cercano ahí de Tacna, y, y hemos conversado con la gente del doctorado, también esto de acercarnos a los colegas de Bolivia. Así que de verdad que me gusta mucho que esté presente, profesora. Muchas gracias y cuando guste, bienvenido. Yo pertenezco a la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, que está en Sucre. Por motivos laborales estoy en La Paz, Bolivia, pero cuando guste, pues me encantará mantener el contacto para ver qué hay, qué se proyecta a futuro. Muchas gracias, profesora. Gracias a usted. Gracias, eh, Carola, por la intervención. Eh, Quería hacer una pregunta respecto a uno de los temas que colocó, que es que el editor decide, ¿no? La aceptación de un artículo para irse a revisión de pares. Cuando sucede que los pares hacen observaciones y los autores respondemos a las observaciones y está todo bien, ¿el editor puede aún así negar la publicación del artículo? Sí. Lo que ocurre habitualmente, porque también me ha tocado asumir esa labor de editor, es que no. Nosotros, los editores, tienen la potestad, cuando le llegan los artículos, revisarlos. Por eso es que aquí también aprovecho de tocar un tema que es clave en nuestras universidades. No es Baladí quien asume como editor de nuestra revista. No es Baladí. Y lo digo porque en muchas de nuestras universidades de pronto eh, no se le da el valor que eso tiene. Entonces, yo creo que ser editor tiene que ser un motivo de absoluto prestigio, de tal manera que nuestros principales investigadores estén dispuestos y disponibles a asumir ese liderazgo. Pero como el valor a veces no es tan fuerte, no necesariamente los más expertos asumen esa labor de editor. Yo creo que eso también tenemos que cambiarlo como institución. Si tenemos una revista, tenemos que reconocer quien lidera esa disciplina y hacer lo posible para que él lidere la revista y apoyarlo también. Porque las decisiones que toma el editor son fundamentales. Es decir, el futuro de una revista, incluso de un investigador, imagínense cuando yo les digo,
la revista llega a un Scopus, ese editor tiene que ser capaz de discriminar, porque yo les mentiría si les digo una revista recibe 300 artículos y va a mandar los 300 a evaluación de pares. No lo va a poder hacer Mm. porque no hay 300 evaluadores. Entonces el editor tiene que hacer el primer filtro. O después, cuando el artículo va a arbitraje, el evaluador no puede, el editor no puede intervenir, porque las opiniones son opiniones de expertos. Entonces, ese arbitraje se tiene que respetar. Y en ese Y eso, caso, insisto, depende mucho de la altura, porque si eventualmente un editor se introduce, solo lo puede hacer si detectó a última hora un plagio, si detectó que los datos eran falsos, porque también eso ocurre. Yo he visto que de pronto los editores mandan los artículos a evaluación, los arbitrajes son espectaculares, y a última hora le hacen un nuevo, le aplican nuevamente el software antiplagio, y en ese momento se percatan que el artículo está copiado. En ese momento el editor tiene toda la potestad para decir, mira, el artículo ha sido aprobado por los árbitros, pero yo detecté plagio. Es más, los editores, y se los comento, colega, porque eso también es clave, los editores cada vez se reúnen porque necesitan conectarse entre ellos. Y hay un congreso de carácter internacional de revistas científicas, donde no solo hoy día están participando editores, sino que también autores, porque es importante que los autores entiendan a los editores y viceversa. Entonces se está produciendo esta mancomunión entre autores y editores, porque finalmente autores y editores son dos caras de la misma moneda. Es decir, un editor tiene que ser un investigador destacado, y un editor necesita de los investigadores, y a su vez los investigadores tienen que respetar a ese editor como investigador destacado. Entonces, es una cuestión muy, muy, pero muy sensible. Entonces, aprovecho de pasar un aviso comercial. Por esas cosas de la vida, justamente este año se hace en Chile el 15º Congreso Internacional de Revistas Científicas, donde van a haber conferencias espectaculares. Yo puedo compartir con ustedes después el enlace. Es un congreso no solo, insisto, para los editores, también para los autores, porque finalmente son las dos caras de la misma moneda. Y quienes están participando últimamente de manera muy, pero muy protagónica son los bibliotecarios, los bibliotecarias de vuestras universidades, porque ellos están haciendo un soporte muy importante a los investigadores. Entonces, participan en este congreso editores, investigadores y bibliotecarios, y también participan expertos de las bases de datos. Está casi confirmado, por ejemplo, que va a estar Abel Parker, que es el precursor, fundador y líder de Cielo. O sea, una muy buena oportunidad de pronto para tomarse un café con él, un tipo con una sabiduría enorme. Y lo más probable es que vengan ciertos investigadores y también representantes de las otras bases de datos. Así que yo les puedo compartir después el enlace a través de la profesora Verónica, pero evidentemente que el ideal es que pueda. Muchas veces nosotros pagamos cantidades de dólares enormes por una conferencia. Acá ustedes van a tener muchas conferencias de primer nivel y con un valor bastante, bastante módico, diría yo, para un congreso como es un congreso realmente de ajuste global. Así que ojalá que puedan estar, va a ser acá en Santiago, así que yo les mando la información. Es en octubre, el 8, 9 y 10 de octubre. Las muchas gracias por esta excelente sesión de trabajo en este taller. Yo quisiera hacer una última consulta si alguien tiene alguna otra duda, porque si no, solo me restaría darte las muchísimas gracias en nombre del IESET. Tú eres parte del IESET, es un coordinador de área en el IESET, así que con mayor razón sabes la importancia que tiene para nosotros el haber podido primero contar contigo y después haber podido desarrollar esta primera sesión de taller. Y te esperamos gustosamente y con mucho agrado para la segunda sesión, que va a ser el próximo martes 17 de junio de las 9:30 a las 11 de la mañana. Un abrazo para todos. Reitero las muchas gracias para ti en nombre del IGRESED